Hola, mi nombre es Ada María Bacaricia Ayala y voy a compartirles mi experiencia lectora. Mi relación con la lectura comenzó en la educación básica en la escuela primaria. Ahí es donde tuve mi primer acercamiento con los libros, ya que en mi hogar no se contaba con ninguno de ellos, o si lo había, era para entretener a mis padres, pero a mí no me llamaban la atención. En la escuela primaria fue donde comencé a ver un rincón de lectura. Había muchísimos libros, cortos, extensos, contaban historias infantiles, un poco más para los grandes, había de todo. Mis maestros comenzaron a leernos cuentos de vez en cuando. Es importante mencionar que yo estuve en una escuela multigrado unitaria y casi siempre se le prestaba mayor atención a las actividades. Las actividades de cuento eran muy pocas, pero siempre había un libro que me llamaba la atención. Este libro no tenía nada que ver con los libros del rincón de lectura, sino con los libros de texto que nos proporcionaban a nosotros los estudiantes. Aún recuerdo este bonito libro, amarillo, horizontal, y como portada tenía un perrito con manchas. Era mi libro de lecturas. En él podía encontrar cuentos como Paco el Chato, Los Tres Enanitos, entre muchos otros más que me llamaban la atención. Estos libros tenían imágenes muy llamativas, los cuentos eran muy breves, pero muy atractivos para mí. Esto me causaba curiosidad y comenzaba a leerlos por las tardes en mi casa. Los leía tanto que hasta me los memorizaba. El siguiente acercamiento con la lectura fue en la educación secundaria. Aquí únicamente leía más que nada para realizar las actividades escolares que me solicitaban en mi horario de clases. Sinceramente no tenía mucho interés por la lectura, ya que como lo mencioné anteriormente, en mi casa no había libros con cuentos o libros que llamaran mi atención. Tampoco en mi familia había alguien que me motivara a leer, pues mis padres trabajaban y mi hermano y yo no teníamos una buena relación, por lo tanto cada quien realizaba sus actividades por separado y en la tarde nos dedicábamos a jugar. Así que nunca tuve el hábito de la lectura. Continuando con mi relación con la lectura, el siguiente grado escolar fue la preparatoria. En la preparatoria comencé a leer lecturas un poco más extensas, un poco más complejas y la verdad se me dificultaba mucho entenderlas. Veía que mis compañeros en clase respondían rápidamente y con respuestas muy claras y yo sinceramente me quedaba pensativa. Me preguntaban acerca de la lectura y tenía que leer un pequeño párrafo para poder explicarlo. Esto la verdad siento que me causó mucha dificultad porque yo también quería expresarme de la misma manera que mis compañeros y no entendía. Me daba flojera, me daba pereza leer las lecturas, ya aunque fueran muy pocas páginas, yo decía, no, ya no quiero seguir leyendo y retomaba por partes muy pequeñas. Pero aquí también fue donde pude conocer la importancia de la lectura. Tenía un maestro que nos dejaba como actividades realizar exposiciones y tenía que leer muchísimas veces el texto, muchas veces la información para poder comprenderla. Y esto me ayudó mucho a favorecer mi expresión oral, mis explicaciones, mis ejemplos y de verdad agradezco a mi maestro que hiciera un poco esto porque sí me acercó un poco más a la lectura. Quizás la vi como obligación, pero al final de cuentas favoreció para mi aprendizaje. Actualmente me encuentro cursando la educación superior
Y aquí es donde creo que más acercamiento y más impacto ha tenido en mí la lectura, pues del inicio de mi carrera hasta el momento que estoy en 5º semestre, no he dejado de alejarme de ella, pues día tras día tenemos que relacionarnos con un texto diferente para realizar cada una de nuestras tareas y actividades, para poder comprender cómo funciona esta carrera, el poder acercarnos con los niños, interactuar con los textos que a ellos les gustan, cómo expresarnos, en fin, para todo siempre interviene la lectura. No voy a negar que a lo mejor es una de las actividades menos preferidas, porque como no tengo el hábito, me cuesta mucho más trabajo realizarlas. Sin embargo, una actividad que nos han dejado hasta el momento es la lectura de cuentos infantiles. Al principio lo veía como que aburrido, pero cuando empecé a hacerlo y comencé a adentrarme en el mundo de la literatura infantil, quedé fascinada, pues me sentía una niña pequeña al leer los cuentos. Decía, qué grandes historias, qué maravillosos personajes, los lugares. Me motivé a leer. Puede ser que solo en este género, pero he avanzado un poco más. Ha mejorado mi comprensión lectora, mi interpretación, mi expresión oral. En cuanto a mi escritura, sí está muy relacionada, porque también al momento de leer tengo que redactar cuentos, tengo que redactar documentos, archivos, tareas, ensayo, un sinfín de documentos. Pero esto me abre un gran paso a comprender todo lo que me rodea. Y estoy muy agradecida a que hoy por hoy me hayan acercado a la lectura, porque esto me abre el gran paso a aprender.